Bien, entonces vamos a nuestro texto. Y estamos aquí en el Evangelio según Lucas y estamos en el capítulo 6. Permítanme ponerle. Ahí sí. Y bueno, entonces la anterior semana, como para recapitular, vimos este pasaje en donde el Señor escogía de entre sus discípulos a los 12, ¿no es cierto? A quienes también, además de ser sus 12, les dio también el rango, si se quiere, el rol de apóstoles, ¿no es cierto? Y se daban los nombres ahí. Y después decía que él descendió del monte, ¿no es cierto?, en el que estaba, y se detuvo en un lugar, ¿no es cierto?, plano, de lo que dice aquí, ¿no es cierto? Y había un grupo de discípulos suyos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, perdón. Y todo el grupo procuraban tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, como veíamos la anterior semana, estos últimos versículos de aquí, pues relataban o constituyen un resumen de la obra, digamos, del Señor que hacía en esa región. Y además, literariamente hablando, constituye un puente, digamos, o una introducción a lo que va a hacer en adelante, que es lo que aquí en Lucas se suele llamar el sermón del llano, ¿no? El sermón del plano, porque a diferencia de lo que cuenta Mateo, este discurso, este sermón, digamos, no habría ocurrido en una montaña, sino más bien en un lugar plano, en un llano. Ya aparentemente, por cómo comienza el versículo, habría sido eh, digamos, a diferencia de lo que normalmente se suele tener la perspectiva como del Señor Jesús hablando desde la cima del monte para abajo, digamos, parecería que fue al revés según Lucas. ¿Por qué? Por cómo comienza el versículo 20 que dice, alzando los ojos a sus discípulos decía. Entonces la única forma en que pueda alzar los ojos es que Él esté en la parte más baja y los discípulos estén hacia arriba. Entonces hagan cuenta que era como una especie como de semicírculo, de estos como lugares donde se proclamaba, estos como teatros, digamos así, un espacio evidentemente natural, pero no el Señor desde arriba hablando, sino más bien desde abajo, lo cual, como les digo, esto da una idea muy interesante por lo siguiente, por lo siguiente. Según, digamos, y este texto, digamos, de aquí que vamos a leer, es uno muy conocido, pero vale la pena decirlo. Esto está también replicado en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, en el famoso Sermón del Monte, ¿no es cierto? El famoso Sermón del Monte que en realidad es muchísimo más largo, más extenso que lo que es de aquí, lo que como, bueno, digo yo, es mucho más largo a lo que consta aquí como el sermón este, según lo relata Lucas. Lucas apenas va a un medio capítulo, mientras que el Sermón del Monte de Mateo es extenso, son dos o tres capítulos que abarca ese sermón como lo relata o como lo recuenta Mateo, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia del de Mateo, que habría sido escrito antes que este, ¿no es cierto? O sea, pasado a papel, digamos, ¿no es cierto? Eh, a diferencia, tienen algunas coincidencias, tienen muchas coincidencias, digamos, muchas cosas semejantes, pero también algunas en las que se diferencian, evidentemente. Entre aquellas que se asemejan, digamos, es en el contenido, y si se quiere, en alguna buena parte en la estructura, ¿ya? Porque ambos comienzan, por así decirlo, con esto de como una especie de introducción, que son las famosas bienaventuranzas, ¿no es cierto? Luego vienen este conjunto de reflexiones que hace el Señor Jesús respecto de cómo debería ser el comportamiento del buen cristiano, para finalmente terminar con algunas, digamos, digamos, lo que incluye dentro de eso, algunas reflexiones de cómo es el comportamiento, digamos así, hipócrita de los líderes o de la gente religiosa de la época. Sí, entonces en general, digamos, es el mismo, tienen el mismo contenido. Hay algunas diferencias, por ejemplo, aquí vamos a ver que Lucas, además de incluir algunas bienaventuranzas, como les conocemos en español, ¿no es cierto? También tienen algunos ayes, que es como la contraparte de eso. Y además, la estructura, digamos, o el objetivo que tienen todo el sermón del monte en Mateo es diferente al de aquí. ¿Por qué? Porque lo que dice
o cómo está estructurado Mateo, está hecho justamente como para que veamos no solamente todo el pasado, digamos, todo el constructo de enseñanzas que están ahí, no se les ve necesariamente como algo muy práctico, si se quiere, como algo muy aterrizado a la práctica cristiana, que sí, pero la mayoría de cosas están enfocadas a el cumplimiento o es una forma, si ustedes se acuerdan cuando lo leíamos, era una forma o están estructurados a manera de reinterpretación de la ley. ¿No? Está reinterpretado a partir de que Jesús es un nuevo Moisés que está en el monte y entonces comienza a dar todo su sermón a manera de una reinterpretación o una actualización de la ley, ¿no es cierto? Entonces se le presenta, según Mateo, desde esa perspectiva, como un nuevo Moisés, si se quiere, en ese sentido, o el auténtico Moisés, si ustedes quieren, pero tiene esa misma figura. Y por eso es que se le ubica en un monte, hablando con toda la gente y la gente escuchando. Y además, según Mateo, estarían no solo sus discípulos, sino un montón de gente, ¿ya? Ahora, según Lucas, lo que vemos aquí es que está hablando con sus discípulos, exclusivamente con sus discípulos, y según el relato de Lucas, fíjense ustedes, digamos, a diferencia de Mateo, Mateo lo que hace es dar el sermón como para todo aquel que escucha, o sea, cualquier persona que acudió ahí fue beneficiario de escuchar estas palabras. Pero, en cambio, la actitud, digamos, del objetivo que tiene Lucas es que esto sea dirigido exclusivamente a los discípulos. Acordémonos al grupo más genérico, más amplio de todos los seguidores del Señor Jesús, ¿no? Entonces, esto está destinado a todos los discípulos. Y esto, por ejemplo, como diría más o menos Deuteronomio, esto fue dicho a los que estaban ahí, incluso a los que no estaban ahí en ese momento. Es decir, a nosotros, esto es un código, digamos, un conjunto de normas, de enseñanzas, etcétera, de guías para la vida que nos aplican y aplican para todos los discípulos, tanto los que estaban en ese momento como nosotros ahora y hasta que el Señor regrese. Y lo otro, como les decía, esto plantea una perspectiva desde abajo hacia arriba. Es decir, fíjense ustedes, si me permiten aquí así hacer rapidito, ¿no? Imaginen ustedes que este es un monte, ¿no es cierto? Imaginen, y les digo imaginen porque por ningún lado se parece, o muy poco se parecen, ¿cierto? Entonces, imaginen que este es un monte, es una montaña, ¿ya? O un plano, quizá algo menos elevado, ¿ya? Algo así, ¿ya? Entonces, como les decía en Mateo, parecería que el Señor Jesús está aquí y habla hacia abajo, ¿ya? Y por así decirlo, o desde arriba hacia abajo. Pero Lucas, en cambio, sitúa al Señor Jesús abajo, ¿ya? Y alzando los ojos hacia la gente. La gente estaría entonces aquí arriba, ¿ya? ¿Esto qué implica? Fíjense ustedes, que no son, a diferencia de lo que decía Mateo, no son una revelación, o sea, no está presentado como una revelación divina hacia el pueblo, como una reinterpretación, como una nueva revelación, alguna cosa así de Dios necesariamente, sino que para Lucas, para el tiempo que escribió Lucas, eran normas que ya estaban aterrizadas en la tierra ni siquiera, eran normas que había dado el Señor cuando estuvo aquí en tierra y estando aquí en tierra es, digamos, desde esa perspectiva es que se deben entender las palabras de Lucas. Ojo, por eso les decía, más ha trascendido el mensaje como está recogido en Mateo. Y es mucho más, digamos, mucho más rico en ese sentido. O sea, es un poco más alegórico, es un montón y contiene un montón más de enseñanzas que aquí no están, ¿ya? Y justamente, pero es por eso, porque el objetivo de Mateo es mostrar al Señor Jesús como el Mesías, el mismísimo Dios, reenseñando, reinterpretando o interpretando correctamente la ley. Y por eso es que se incluyen ahí muchos habéis escuchado, pero yo les digo, y ese tipo de cosas, que reinterpreta lo que siempre hubo, lo que había en ese tiempo, digamos. En cambio, Lucas lo hace al revés, no lo hace como una interpretación o una revelación, digamos, desde lo alto, si se quiere, sino más bien al revés. O si ustedes quieren, no necesariamente en una montaña, pero sí de una manera un poco más horizontal. Es decir, porque acuérdense que aquí arriba dice que llegó a una parte llana, una parte plana. Entonces lo que nos debemos imaginar es al Señor Jesús, por así decirlo, hablando de manera horizontal, ¿ya? Ya si no quieren muy alto, pero si se quiere de una manera más horizontal, a todo el montón de gente que había aquí, a sus discípulos y todo lo demás.
¿Ya? Entonces, fíjense, incluso la misma perspectiva es distinta. Y eso ya habla mucho, porque como les decía, para el momento en el que Lucas está escribiendo, el énfasis no era tanto el tema de demostrar bíblicamente que Jesús era el Mesías. No, eso de alguna manera ya estaba, digamos, cimentado en los cristianos. ¿Cuál era el énfasis de Lucas? El énfasis de Lucas era que ahora esos cristianos comiencen a comportarse como tales y sepan y tengan digamos, un bagaje, ¿no es cierto?, suficiente de quién era el Señor Jesús, de qué hizo, qué enseñó y más importante que eso, que vivan conforme a lo que el Señor Jesús enseñó acá. Entonces, por eso también parece que es que Lucas a la final termina enseñando o termina hablando bastante menos, ¿no? Bastante menos en cantidad, digamos, que lo que recopiló Mateo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando en el inicio, además de esto, digamos, se acuerdan cuando al inicio de este libro hablábamos de que hay algunas fuentes, o que se suele decir, ¿no?, que había una fuente de algunos dichos, de algunas enseñanzas del Señor Jesús, y que la razón era porque en algunas partes parecería que todos los evangelistas transcriben igualito, y eso da a entender que copiaron, como, eso da a entender como que copiaron de algún lado. Bueno, muchas de estas enseñanzas, de lo que vamos a ver aquí en este sermón, parecen venir de eso, ¿ya? Especialmente esto se nota en los evangelios de Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque es que Marcos no tiene su versión del Sermón del Monte, ¿ya? Marcos no lo incluyó, Mateo sí, una versión mucho más ampliada, y Lucas una versión más corta. Pero en lo que habla Lucas y en lo que recoge también Mateo, pues las partes en las que coinciden son básicamente una copia, en el sentido de que se nota que tomaron la misma fuente para referenciar esto. ¿Sí? Por eso es que comienzan igualito en muchas partes. ¿De acuerdo? Eso, digamos, hasta ahí en cuanto a estilo, ¿ya? En cuanto a estilo, como para que veamos también cómo es que se fueron construyendo y no perdamos de vista que los evangelios son una construcción, son una edición, son un trabajo, digamos, de investigación que hicieron los apóstoles del que escribió esto en su momento, y que tiene algún objetivo para el que está leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, de pronto le puedo pedir a alguien que nos ayude leyendo esta parte de aquí que está subrayada, justo lo que tenemos ahí en pantalla. Si gustan, le puedo hacer un poquito más grande para que podamos leer todos. ¿Ya? Podemos leer esto. ¿Quién me puede ayudar leyendo, por favor? Yo, Por favor, Estevita. dice, bienaventurados son los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados son los ahora hambrientos, porque serán saciados. Bienaventurados son los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres les aborrezcan y cuando los excluyan e insulten y expulsen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y brinquen de alegría. He aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de ustedes, ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ya. Muy bien. Muy bien, gracias. Se me perdió el botón de quitar el silencio. Muy bien, gracias, Estevita. Ahora, fíjense ustedes, si ustedes recuerdan, así nomás, ¿qué diferencias se acuerdan ustedes con las bienaventuranzas que están en Mateo? No de contenido, digamos, pero en cuanto de forma, digamos, ¿qué diferencias se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de algo? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, les cuento, digamos, o vamos viéndole, ¿ya? Lo que está en el al inicio del capítulo 5 de Mateo, ¿no es cierto?, difiere con lo de aquí principalmente porque hay menos, ¿ya? Y porque incluso el orden es diferente, ¿de acuerdo? Pero fíjense ustedes,
Por eso les decía, a Mateo hay que entenderle en el contexto de Mateo y a Lucas hay que entenderle en el contexto de Lucas. ¿Por qué? Porque el objetivo, digamos, de presentar las bienaventuranzas ya de Mateo es diferente incluso a pesar de que son en buena medida las mismas bienaventuranzas, el objetivo es diferente. Por ejemplo, pueden verle en Mateo 5, ¿puede alguien leerle las bienaventuranzas? Por favor, Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto, vale. Ahí, por ejemplo, por favor. En la primera bienaventuranza es, bienaventurados son los pobres en espíritu, ¿no es cierto? Luego, fíjense ustedes, podemos ver en el versículo 6, como dice Natita, gracias. En el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, entonces fíjense ustedes. De estas dos, que son las dos primeras que hemos leído, ¿no es cierto? Que son las dos que están aquí. Fíjense que hay muchas otras que pone Mateo en el medio, ¿no es cierto? Pero fíjense que Mateo añade algunas características un poco espirituales. Pobres en espíritu, hambrientos y sedientos de justicia. ¿Ya? En cambio, Lucas omite esos adjetivos, ¿no? Pobres en espíritu, pone los pobres y no pone los hambrientos de justicia, sino los que tienen hambre, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso, fíjense ustedes que Lucas está, o la intención de Lucas no es la de Mateo. La de Mateo es, sí, elevar un poco, digamos, el mensaje del Señor Jesús, en el sentido de que no es un mensaje, digamos, muy, muy para la práctica, especialmente estas bienaventuranzas. No, no lo son para Mateo, sino que son más bien interpretaciones de cómo debe ser el estado espiritual de la gente, si se quiere. Por eso de ahí habla de los mansos, de los humildes, de los de corazón puro, etcétera. Pero si lo vemos aquí en Lucas, no habla de ese tipo de cosas. Cuando habla de los pobres es los pobres, no los pobres en espíritu. Cuando habla de los hambrientos es de los que tienen hambre, de los que no, de los que tienen su estómago vacío, no de los hambrientos de justicia. Si lo vemos, entonces esto está describiendo una realidad social, más que una realidad espiritual, si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, es el mismo mensaje, nada más que Mateo ha puesto el énfasis, por así decirlo, en lo espiritual, ¿ya? Mientras que Lucas ha puesto el énfasis en lo social, en lo real, digamos, en lo de aquí, en lo terreno, ¿ya? Y no porque eso sea nada malo, sino porque está describiendo la realidad de la gran mayoría de cristianos de la época, porque muy pocos cristianos de la época eran ricos, ¿ya? La gran mayoría de cristianos no tenían las facilidades, no tenían recursos económicos de sobra, digamos. Vivían de manera muy austera, ya, pobres, por así decirlo, ya. No había en realidad cristianos ricos, o si los había, eran muy, muy pocos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo cambia. Entonces, por eso les decía una vez más de esto, ¿por qué? Y perdón que sea tan insistente en esto, pero es importante porque esto demuestra que Lucas tiene una visión más apegada a la realidad social de la gente, de los cristianos. A Lucas no le interesaba tanto que la gente tenga una buena, digamos, o desarrolle, digamos, su énfasis no estaba en que puedan hacer mucha interpretación o entiendan alguna cosa de doctrina un poco más elevada, si se quiere, más sofisticada. El énfasis de Lucas es que las personas se identifiquen con el mensaje de Cristo, se identifiquen con el mensaje. Porque, de ahí, por ejemplo, viene la típica pregunta, ¿no? Bueno, ¿y quién es un pobre en espíritu? ¿Ya? Y que muchos han hablado de eso y nosotros mismos lo hemos abordado. Pero fíjense que simplemente poniendo los pobres, ¿acaso no nos identificamos todos? ¿No es cierto? O cuando dice los hambrientos. Y no porque Dios bendito nos falte algo necesariamente, pero no estamos en calidad de tener, digamos, una alacena que se llene automáticamente, o que se llene incluso si nosotros no hiciéramos nada. ¿Me explico? ¿Ya? Igual, los que lloran, ¿a quién de nosotros no ha pasado o no está, y esto hablándose objetivamente, en un constante estado de llanto, digamos, si se quiere, por las desgracias, por las cosas que pasan, etcétera, ¿cierto?
¿Y cuántos de nosotros, digamos, ¿no es cierto?, no ha pasado alguna de estas causas que ponemos, digamos, alguna de estas contrariedades que se describen aquí: aborrecimiento, exclusión, insultos, expulsiones, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, son cosas muy reales que vivían los cristianos en la época y que de alguna manera merecían un tratamiento y un abordaje a partir del mensaje del Señor Jesús. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, hay una razón. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo que Pablo diga: hermanos, alégrense porque son pobres. ¿Ya? No, no es lo mismo que Pablo, que Pedro lo diga, a que el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús lo haya dicho. Si lo vemos. De tal manera que cuando se pone estas frases en la boca del Señor Jesús, y no es que se pongan, ¿no?, sino que cuando se recuerdan, digamos, estas frases que serían dichas por el mismo Señor Jesús a una persona que esté en alguna de estas situaciones, ¿cómo no le va a reconfortar? ¿Cómo no le va a caer bien? Y es más, hagamos memoria. ¿Cuántas veces tal vez nosotros mismos no habremos encontrado consuelo en en estas palabras? ¿Me explico? Especialmente en los momentos en donde hayamos atravesado o estemos atravesando escasez o hambre o llanto o persecución, digamos, por causa de su nombre. ¿Ya? Y qué bien hace en esos momentos venir acá y encontrar un consuelo, una esperanza. ¿Me explico? Entonces, el primer punto, digamos, es eso, y esto es importante que sepamos. Siempre, siempre va a haber una cosa, porque digamos, aquí algunos por ejemplo, ahí es donde entran los estudiosos y a veces se hacen lío de gana. Los estudiosos y todo lo demás, los que se matan y se queman las pestañas, digamos, tratando de analizar esto como que si fuera algo así muy, muy difícil, digamos, suelen decir: bueno, detrás de todo esto, ¿cuál es el original? Se pregunta, por ejemplo, pues, diría: ¿el dicho original del Señor Jesús sería los pobres en espíritu o solamente los pobres? Diría originalmente: ¿los hambrientos y sedientos de justicia o solamente los hambrientos y sedientos o solamente los hambrientos? ¿Cuál sería el original? Y el asunto es que va más allá de eso. El asunto es que va más allá de eso. Evidentemente el Señor Jesús dijo algo, ¿ya?, que no necesariamente es punto y coma lo que está aquí en Lucas o punto y coma lo que está en Mateo. Lo que quedó sentado, lo que quedó grabado en la memoria de la iglesia, de los que escribieron, de los que guardaron, los que grabaron esto, digamos, es este mensaje. Y ese mensaje es usado y tiene diferentes formas de ser usado. En el Evangelio de Mateo se usó el mismo mensaje, pero para darle un énfasis más espiritual. De ahí los pobres en espíritu o los hambrientos y sedientos de justicia. ¿Me explico? Pero el mismo mensaje se aplica también para cuando hay una realidad social que ya no aplica mucho el tema, porque yo, por ejemplo, ¿qué hago si es que un hermano mío está con mucho dolor porque, no sé, por alguna razón, está con mucho llanto? Y yo le digo: hermano, pero es que, a ver, la bienaventuranza, según Mateo, es solamente para los que lloran por causas del reino. Si usted no está llorando por eso, pues bueno, consuélese nomás o alguna cosa así. ¿Me explico? No, evidentemente no. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si yo diría algo así, por ejemplo, por ejemplo, que un caso más radical. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, veo un hermano que literalmente no ha comido en todo el día o no tiene trabajo, alguna cosa pasó y no ha comido, no tiene lo suficiente como para comer, como para adquirir, digamos, su propia comida? ¿Qué le diría? Le diría: bueno, hermano, esta bienaventuranza no es para usted, porque usted tiene hambre, pero no es de justicia. ¿Me explico? Y como no es de justicia, bueno, ya veremos otra cosa, pero este versículo no le calza a usted, porque ahí clarito dice hambre y sed de justicia. Y usted tiene hambre y sed de comida, no de justicia. ¿Me explico? Si me pongo así, desfiguro todo, desconfiguro todo, ¿me explico? Seguramente, y esto como les decía, seguramente el Señor Jesús dijo algo como esto, bastante como esto. Y el asunto es que los discípulos, en el caso de Mateo, y en este caso que estamos leyendo aquí, Lucas, este, lo, lo adaptan a la necesidad y a la realidad a la que están escribiendo. ¿Ya? ¿Me explico? Pero es el mismo mensaje. No habría que preguntarnos: bueno, ¿cuál mismo es el original? ¿Hambrientos y sedientos de justicia o solamente los hambrientos y sedientos? No.
Se aplica para los dos, ¿ya? Y en este caso, Lucas hace mucho énfasis en la realidad social. Pobres, hambrientos, los que lloran y los que son excluidos por causa del Señor. Son cuatro realidades sociales, fíjense ustedes, que tienen que ver mucho con la consecuencia de seguir al Señor. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces también, digamos, a veces, digamos, porque les decía, ¿por qué esto tiene que ver mucho con una realidad, digamos, muy cristiana? Y es por lo siguiente. A veces nosotros pensamos que el mensaje, digamos, del cristianismo se ha centrado en esto, en lo social, ¿no? Cuando dice los pobres, es los pobres. Cuando dice los hambrientos, son los hambrientos. O sea, las personas que han caído de pronto en desgracia y realmente no tienen un centavo en el bolsillo y no han comido en todo el día y lo único que se les pueda compartir es lo que comerán y después no se sabe, ¿ya? Y se ha volcado entonces una buena práctica, digamos, de la cristiandad a suplir esas necesidades sociales, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí estas condiciones de pobreza, de hambruna, de llanto y de exclusión, digamos, de discrepancia con el mundo, tienen que ver por una situación derivada de seguir al Señor Jesús. ¿Ya? O sea, aquí no está diciendo los pobres, como por así decirlo, no como solemos decir los de África, ¿ya? O los hambrientos, no sé, las personas que estarán viviendo abajo de un puente, ¿ya? O los que lloran, no sé, los que ahorita están en un velorio. Explico, no, no está hablando del gran cúmulo de gente pobre, hambrienta y triste y etcétera. No, están hablando o se refiere a aquellas personas que, como nosotros, experimentamos estas realidades, incluso sociales, por causa de pertenecer al reino del Señor, o por causa de su nombre. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes. Es cierto que tal vez muchos de nosotros, gracias al Señor, no estemos en condición de pobreza. Es decir, no es que de pobreza, o de hambruna, o de llanto, necesariamente. Así como, digamos así, en sentido laxo, ¿no? Eh, pues no, no necesariamente. Pero sí somos pobres, hambrientos, llorosos y demás, justamente por causa del nombre del Señor, por una razón, por lo siguiente, y es esto. Nosotros en este mundo siempre vamos a ser, y especialmente los cristianos, siempre vamos a ser pobres, hambrientos, llorosos y aborrecidos en general, ¿ya? ¿Por qué? No porque no podamos amasar o digamos acumular alguna riqueza, llenarnos del estómago o consolarnos de alguna tristeza o ser incluidos en algún grupo social. No, sino porque la pobreza, la hambruna y el lloro son consecuencias de anhelar algo mejor. Ese es el asunto. O sea, nosotros somos pobres, ¿ya? En el sentido de que nuestra riqueza no es de este mundo. Nosotros somos hambrientos porque nuestra comida no es de este mundo. Y nosotros lloramos porque nuestra alegría no depende de este mundo. Y somos excluidos en términos generales de los grupos humanos porque nuestra pertenencia no es a ninguno de los grupos humanos. ¿Me explico? Por eso somos pobres, hambrientos, llorosos y excluidos, aborrecidos, etcétera. ¿Ya? No porque objetivamente lo seamos, digamos, necesariamente. Hay hermanos, hay situaciones en donde sí, pero no solo a ellos, porque imagínense ustedes que algún hermano Dios le bendice, ¿no? Y tiene su empresa y da trabajo a mucha gente y no le falta. Cualquiera de nosotros diría, bueno, él más bien caería en esto de acá. Ay de ustedes ricos. Explico. No, no se refiere a eso. Incluso Abraham, por ejemplo, fue alguien de mucho poder económico. Tenía bastante y suficiente dinero. Los mismos patriarcas llegaron a tener suficientes recursos. ¿Ya? Pero ellos eran de estos pobres. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque su riqueza no depende de este mundo, porque nuestra saciedad no depende de este mundo, porque nuestro estado anímico no depende de este mundo y porque nuestra pertenencia a un grupo no está ligada a este mundo. Ese es el asunto, si lo vemos.
Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ganarme la lotería o puedo tener un trabajo, pero excelente que gane un montón, ¿no es cierto? Y no me tenga que preocupar ya por lo que normalmente a veces uno se preocupa, ¿no? No, no por eso, sino porque incluso teniendo aquello, sé que lo que me sostiene, digamos, no depende de este mundo. ¿Me explico? Especialmente, y esto fíjense que Dios bendito viene bien a cuenta de todo lo que el Ecuador está pasando ahorita. Ahorita el Ecuador está pasando por una inestabilidad y una cosa bien fuerte, entre riesgos de consultas, de cosas, de reestructuración del país, protestas y un montón de cosas. ¿Me explico? Fíjense ustedes, las personas que dependen de este mundo, 100% de este mundo, ahorita están en lío. Están en una encrucijada muy fuerte, ¿ya? Porque toda su riqueza, toda su saciedad, todo su estado anímico, por así decirlo, y su inclusión a un grupo dependen de estructuras de este mundo. En cambio, por ejemplo, a nosotros, si mañana hay protestas, si mañana cambian las leyes, si mañana cambia todo, ¿me explico? No va a cambiar para nosotros nuestro fundamento, ¿ya? No voy a dejar de ser lo que soy, ¿me explico? Por eso es que en cambio los ayes, este de ay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo, ay de ustedes los que ahora están saciados porque ya tendrán hambre, ay de ustedes los que ahora ríen porque lamentarán y llorarán, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Fíjense, son estas las personas que tienen su vínculo, digamos, su confianza en las cosas y en el sistema de este mundo, por así decirlo. ¿Ya? Por eso, son ricos, claro, son ricos, pero son ricos porque tienen su afinidad con este mundo. Nosotros somos pobres independientemente de cuánto hay en el banco o de cuántos terrenos tengamos o lo que sea, cuántos bienes acumulemos, ¿cierto? Seguiremos siendo pobres porque es que eso no es nuestra riqueza. En cambio, los ricos, que aquí se hace el contraste, fíjense ustedes, son aquellas personas o los que se sacian, los que ríen y todo lo demás, pues son las personas que lo tienen solamente en este mundo. ¿Ya? Entonces, fíjense, una persona rica de la que hay que lamentarse, del ay, ¿no es cierto? Del ay de ustedes, ¿no es cierto? Eh, son personas que dependen netamente y 100% de este mundo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, si es que algún hermano entre nosotros, por ejemplo, mañana tiene un boom económico, ¿no? Tiene un boom económico, no le voy a aplicar esto, pues. ¿Me explico? No le voy a decir, ay hermano, usted ha caído en riqueza, está en maldición, porque mira aquí que dice el versículo, Lucas lo dice clarito, ay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo, usted hermano ya no tiene parte en el mundo venidero porque usted ya tiene su consuelo aquí. Evidentemente no, no se habla de eso. O tampoco le voy a decir, hermano, ser pobre es bendición. No, 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 nada que ver. Es solamente una cuestión de perspectiva, de a dónde se pertenece. Si uno pertenece al lado del Hijo del Hombre, pues hay que entender que es que debemos, que hay que ser pobres, hambrientos, etcétera. ¿Me explico? ¿Por qué? No porque estemos conminados a la desgracia, no porque estemos llamados a vivir mal, sino porque estamos llamados a saber que toda nuestra realidad no depende de este mundo. Ya les digo, mañana erupciona un volcán, mañana cambian los gobiernos, mañana cambian las leyes, mañana hay huelgas, mañana hay protestas, mañana hay guerras, mañana hay hambres, mañana hay terremotos, mañana hay cualquier cosa. ¿Ya? Eso no tiene directa injerencia, eso no afecta en nada, digamos, nuestra real riqueza, nuestra real razón de ser, digamos, porque no es de este mundo. ¿Me explico? Y porque todos nosotros tenemos una garantía de que si hoy, aquí, por eso dice ahora, ¿no? Pues si ahora, en este mundo, digamos, tenemos hambre, tenemos necesidad, no se preocupe porque es que este mundo es pasajero. Preocúpese si es que este mundo fuera eterno, si esta realidad fuera eterna. Pero no es. Por lo tanto, usted tiene la promesa de que va a ser saciado. Posiblemente Dios quiera también en esta tierra, pero incluso si en esta tierra no se llega a saciar, no se preocupe. ¿Ya? Es fácil a veces decir eso, pero la cuestión es no se afiance, no fije su mirada solamente
en la cantidad de riqueza que se pueda tener aquí, o la cantidad de comida que se pueda llegar a tener acá, o la cantidad de alegría que se pueda tener acá, o la cantidad de aceptación que se pueda tener acá, ¿ya? Si se tiene, enhorabuena, pero si no se tiene, no se preocupe. Eso no me mueve a mí. Al contrario, somos bienaventurados porque el reino de Dios es nuestro. Somos felices, hay razones de estar felices porque seremos saciados. Bienaventurados seremos porque nosotros reiremos. Y bienaventurados seremos por causa del Hijo del Hombre. ¿Ya? ¿Me explico? Ese es el asunto. Entonces, es una cuestión nada más de ver y realmente, digamos, de ver bien esto y que no nos mueva nada, digamos. Como les digo, mañana hay una protesta, mañana hay un cambio de todo, ¿ya? O no, o puede seguir igual, ¿ya? Y eso no nos tiene que mover en nada. Lo que debemos estar muy, muy afianzados es en dónde realmente está nuestra garantía. Y nuestra garantía está en el Señor Jesús, en el Señor, allá en el cielo, por así decirlo, en la eternidad, no en este mundo. De aquí a mañana uno se enferma y se muere. De aquí uno a veces sale, pasa algún conductor desaprevenido o alguna cosa pasa, uno se muere, se enferma, lo que sea, cambia la vida. Eso, digamos, a eso estamos expuestos todos, digamos, nadie tiene asegurado nada en ese sentido. Y por eso es que al ser digamos, tan maleable toda la realidad, nosotros tenemos la gran ventaja frente al resto del mundo, ¿no es cierto? Que tenemos una garantía de algo más. Y evidentemente tiene que ser una buena garantía. ¿Y cuál es la buena garantía que el Señor nos ha dado? Pues es la garantía de su Espíritu, que eso es un anticipo de lo que será la eternidad. ¿Sí me explico? Pero de eso va esto. Entonces fíjense que el preludio nomás de este sermón es muy potente, porque lo que le está diciendo, en pocas palabras, si ustedes se fijan, es nosotros no somos de este mundo, o no tenemos nuestra dependencia, nosotros no dependemos de este mundo. Es cierto que nos desarrollamos acá, es cierto que podemos tener problemas, es cierto que podemos tener dificultades, pobreza, hambruna, etcétera, social, pero no dependemos 100% de este mundo y por lo tanto nuestra alegría, digamos, nuestra llenura, nuestra saciedad, etcétera, y nuestra pertenencia a algo no depende de este mundo, sino del Señor, sino del reino venidero, así se quiere. Eso, entonces fíjense que es un mensaje muy potente y esto ya comienza a dar mucho, digamos, para pensar a los cristianos que habrán leído esto por primer momento como a nosotros. Por eso les decía, fíjense que es diferente el enfoque, digamos, ¿no es cierto?, de Lucas con el de Mateo. Acá es una cuestión que parte de la realidad social y que se proyecta a lo que es la promesa del Señor, ¿sí? Y ahora, si se quiere, de una forma mucho más práctica, digamos, mucho más práctica. Si estamos pobres, si estamos hambrientos, si estamos llorosos, si estamos siendo excluidos por causa del Señor, ¿no es cierto? No se preocupe, no es que no duele, duele, y duele a veces mucho, ¿ya? Duele pasar hambre, no es bonito no tener un centavo, o tener los recursos que no alcancen para nada, no es bonito estar llorando todo el tiempo, estar afligido todo el tiempo, no, para nada, estar sufriendo, o tampoco es bonito ser excluido de algún grupo, ¿ya? No es para nada bonito, ya, con el tiempo uno lo procesa, digamos, pero no es para nada bonito. La ventaja y la garantía es que, si se quiere, padezcamos o tengamos momentos de angustia, ¿ya? Pero que sepamos que nuestro fin no va a ser siempre ese, que siempre vamos a tener un consuelo de parte del Señor y que además, que fíjense ustedes, nuestros problemas tienen solución. Eso es otra forma de verlo también. Estas bienaventuranzas, si se quiere, son las garantías que da el Señor de que nuestros problemas tienen solución. ¿Ya? Si soy pobre, si tengo hambre, si lloro, si soy excluido, no se preocupe porque eso en el Señor tiene solución. A diferencia de los ricos o de los saciados y demás, que sus necesidades aparentemente están cubiertas, pero en realidad no. ¿Me explico? En cambio, nosotros aparentemente podemos estar expuestos, ¿no es cierto?, a cuestiones muy fuertes, ¿no?, de desgracias, por así decirlo, pero nosotros tenemos la garantía de que hemos de ser cubiertos, de que nuestros problemas tienen solución.
tienen una forma de abordar y de solucionarla. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos encontrar. Así que si estamos en pobreza, en hambruna, en llanto o en exclusión, no se preocupen, ¿ya? Es duro, es difícil, es cierto, para eso estamos también los hermanos, para contar los unos con los otros, pero más allá de eso, alegrémonos porque nuestra realidad no va a ser siempre así, nunca va a ser siempre así. ¿Ya? Si estamos pasando enfermedades, tristeza, llanto, escaseces, alguna cosa por el estilo, pues más bien alégrese y en alguna manera, digamos, eh, no se afane, digamos, en ese momento. Si es que hay que hacer algo, hágalo al respecto. Y si es que no hay que hacer algo, confíe en que el Señor tiene la salida. Hay por demás testimonios, ¿no es cierto?, de personas de hermanos que han estado muy necesitados y Dios obra para que sus hijos no pasen hambre, ¿sí? No pasen pena, no pasen vergüenzas y demás. ¿Sí? Eso básicamente. Eso con estas bienaventuranzas, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, nada más una cosa también interesante. ¿Por qué? Porque debemos saberlo, digamos, debemos saber lo siguiente, quiero decir. Y es esto. Estas bienaventuranzas, o buena parte de estas ideas, digamos, de bienaventuranza, de razones de estar feliz y demás, también algunas de ellas están recogidas o también se han encontrado en culturas diferentes, digamos, ¿ya? Por ejemplo, algunas de estas también se encuentran en textos romanos posteriores incluso, pero también de la época, y también en textos de egipcios. Más o menos no exactamente igualitas, pero sí tienen esta estructura de bienaventurado, el varón, la persona, el hombre, digamos, que hace tal cosa. O sea, esa fórmula, digamos, no es auténtica, si se quiere, del Nuevo Testamento del Señor Jesús, no es el único, quiero decir, que escribió de esta manera o que habló de esta manera. Hay también textos, digamos, de la época y demás, que también tienen este tipo de bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado es el hombre que tal cosa. Pero, digamos, en lo que se diferencian es que es en el mensaje. Digamos, ninguno de los que se recuerda, digamos, que se recoge, sea romano, griego, egipcio, ¿no es cierto?, no tienen esta connotación y esta construcción. Por lo general, las bienaventuranzas que se encuentran en otros textos son más bien como muy heroicos, si se quiere, ya. No son de este tipo de bienaventurados los pobres en ese sentido, ¿no? No, son de otro tipo. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que con esto se corrobora que, este, que esta forma de lenguaje era conocida, era algo que se sabía en la época, pero sí se diferencia por el mensaje mismo que enseña el Señor Jesús. ¿De acuerdo? Eso, entonces, en pocas palabras, lo que acá se dice es una identificación, darles algunos versículos a través de los cuales los cristianos de la época e incluso ahora nosotros nos identifiquemos bien en dónde está nuestro sustento, en dónde está nuestra raíz. ¿De acuerdo? Que es no en esta tierra, no en esta tierra, ¿de acuerdo? Y a partir de esto dice, fíjense, a ustedes que oyen les digo, ¿de acuerdo? A ustedes que oyen les digo, y les va a dar un gran mensaje, ¿ya? Que tiene que ver justamente con el amor, ¿ya? Que si ustedes quieren, este es uno de los mensajes o de los temas que más se ha hablado acerca del Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién no se sabe, quién no ha escuchado incluso fuera del ámbito cristiano algún mensaje, alguna enseñanza, digamos, de Jesús relacionada con el amor? Por lo general, ¿no es cierto? Lo que mayormente se suele enseñar o decir o se sabe, ¿no es cierto? La gente sabe, no necesariamente cristianos, que saben que el mensaje de Jesús consiste en alguna especie de humildad, ¿no? En alguna especie de renuncia al ego, ¿no es cierto? Y de solidaridad hacia el otro, ¿cierto? Eso digamos así muy llanamente, digamos. Pero, digamos, eso a veces cae en algo que se llama sobresimplificar las cosas. Es decir, de alguna cosa que es un poco más compleja, se le desmenuza, digamos, de una manera muy rápida y que se extrae digamos, un mensaje mucho más simplificado que no es
tan preciso al original, si se quiere. ¿Ya? De ahí, por ejemplo, es que a veces cuando se dice, ¿no? De ahí, por ejemplo, se extraen conclusiones erradas, ¿no es cierto? O mal entendidas o mal interpretadas del tipo, bueno, si es que aquí nos está mandando a odiar a los enemigos, entonces tendríamos que amar a un montón de gente que no tienen remedio, ¿ya? Entonces, evidentemente no va por ese sentido, o en el sentido de acepte a personas que no tienen remedio e inclúyales. Evidentemente no está hablando de ese sentido, sino está hablando de un amor práctico, ¿ya? De cómo deben comportarse los cristianos, ¿ya? En todas las épocas. Y ahora vamos a ver. Entonces, como les digo, no es solamente un amor, digamos, y vale la pena decirlo. Esto, además, no es algo que no sepamos, ¿ya? De hecho, esto es algo, el concepto este de amor y demás, es algo que se viene enseñando en la iglesia, como les decía, desde hace mucho tiempo. Y nada más creo que vale la pena ajustar algunas cosas, ¿de acuerdo? Acordémonos que esto de amar al prójimo o el amar a alguien más, digamos, es un mandamiento que está en la Biblia, ¿no es cierto? Está en la Biblia, está en Deuteronomio 19, si no me equivoco, el amor al prójimo y demás. Lo que pasa es que para la época del Señor Jesús había que esclarecer mucho más cómo es que debe funcionar este mandamiento o este concepto de amor a otro, de amor al otro, digamos, ¿ya? Pues no decir al prójimo, de amor al otro, ¿ya? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Ya? Y de pronto, con lo que vamos a ver, va a quedar más claro lo que les voy a decir. Pero en pocas palabras es, vea, uno ama al otro en la medida en que le amo como a mí mismo. Si yo soy capaz de hacer por otro lo que yo haría en la misma situación por mí, es entonces que yo le amo. ¿Se me explico? Dicho de otra manera, el amor no se entiende sino a partir digamos, de un concepto de reciprocidad y de comprensión de la situación del otro. Si yo no comprendo o sea, si yo nunca voy a poder amar como se debe, si es que no me pongo en los zapatos del otro antes. Y si es que ante esa situación no soy capaz de extender digamos, digamos, algunas condiciones o algunas circunstancias de solidaridad, de bondad, digamos, hacia la otra persona. De ahí que veamos este tema de que si es que alguien te quita la capa, déjale también la túnica y no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, dice, pero yo a ustedes les digo, a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen. ¿Ya? Y fíjense ustedes que esto cualquiera diría es innovador, ¿no? Cualquiera diría es innovador porque el mandamiento dice ama a tu prójimo y cualquiera diría que el prójimo principalmente viene siendo el que comparte los mandamientos. Y resulta que no. Y resulta que no. Aquí implícitamente el Señor está hablando del famoso segundo más grande mandamiento, el amor al prójimo. Y está diciendo cómo, digamos, cómo este mandamiento alcanza, y digamos, o el alcance último, si se quiere, de este mandamiento, que es el amar al prójimo implica amar al enemigo. Y nos da cuenta de cómo es que debe funcionar el cerebro del cristiano, en lo social ya, si ustedes quieren, ¿ya? ¿Qué es esto de amar al enemigo, hacer bien a los que aborrecen? ¿Qué es esto? ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Fíjense ustedes, porque es un estándar en realidad muy alto esto de amar a sus enemigos, ¿ya? Primero, vamos a ver, ¿cómo funciona esto de los enemigos? Un enemigo no es otra persona, sino a quien uno le atribuye, o sea, yo le atribuyo la calidad de adversario, de adverso, de que tengo algo en contra, ¿ya? Porque yo cuando vengo al mundo no tengo enemigos, y son enemigos aquellos a quienes yo los califico como enemigos. ¿Me explico? No sé si nos hemos dado cuenta. Por eso es que, por ejemplo, incluso cuando los estados o los países se van a la guerra, tienen que declararle la guerra, tienen que declararle persona no grata o un enemigo, etcétera. Pero yo no puedo decirle, o sea, yo no vengo con enemigos, digamos, con enemigos, ¿cómo se dice? Predeterminados. No, no, no. Un enemigo es aquella persona a quien uno le atribuye esa calidad, ¿ya?
Entonces, si por ejemplo, de ahí por eso verán ustedes en las relaciones sociales, por lo general suele ser así. Si uno va al trabajo, por ejemplo, y se lleva todo el tiempo y se lleva bien con el señor de la limpieza, por así decirlo, ¿no? En los trabajos, por ejemplo. Y pues, pues a veces o sea, me es indiferente, ¿no es cierto? La persona. Pero si es que hace algo o no hace algo que a mí me llega a afectar a un punto muy grande, que me importa tanto, digamos, me ha importado tanto eso, resulta que yo ahí le atribuyo la calidad de enemigo, ¿ya? Y depende de mí, digamos, ¿no es cierto? Depende de mí el decir esa persona es mi enemigo, ¿ya? A veces también esa designación viene de otras personas, de un tercero. Por ejemplo, como cuando a veces los papás nos dicen, ¿no? Hijito, con ese niño, con esa persona, con ese fulanito, no te lleves, ¿ya? Me está diciendo, ese es enemigo, ¿ya? Pero lo que quiero decir es, por lo general, la cuestión de decir quién es un enemigo viene de uno, digamos. No es que nace siendo enemigo. Me explico, siempre hay una calificación como enemigo. Y por lo general, un enemigo es alguien que procura el mal de uno, en términos muy generales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, si me dice el Señor a mí, ama a tus enemigos, hagan bien a los que les hacen mal, a los que les odian a ustedes, es un estándar muy, muy alto, ¿ya? Pero fíjense, ¿esto cómo viene? ¿Esto cómo viene? Esto de bendigan a los que les maldicen y oren por los que les calumnian. Al que te llene una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Ya? ¿Cómo se explica esto y cómo ya funciona en la práctica? ¿Ya? Porque esto, como les digo, se ha predicado muchas veces, se ha enseñado un montón de veces y diciéndolo así, ¿qué cristiano no sabe este principio? ¿No? ¿No? Si es que te maldicen, ora. Y a veces uno lo hace de manera muy mecánica, ¿no? Entonces dice, bueno, si es que aquí dice, y Señor, tú nos mandas a orar por los que nos odian, entonces, Señor, esta persona que me hizo este daño, Señor, perdónale, Señor, no sé, eh, cosas por el estilo. Pero fíjense que esto de amar a los enemigos tiene que ver con un cambio en la cabeza, tiene que ver con un cambio en la mente de uno. Y hay que hacer un proceso, porque cómo le puedo amar, cómo puedo bendecir, cómo puedo orar, no es una cosa mecánica, ¿ya? Si se quiere, esto es el resultado de algo. ¿Sí me explico? Todas estas acciones son el resultado de un proceso mental previo. ¿Sí? Porque yo no puedo bendecir al que me maldice si antes no si antes no he procesado en mi cabeza que debo bendecirle en vez de injuriarle más todavía. ¿Me explico? Todo esto, como les digo, es un proceso, digamos, es el resultado de un proceso psicológico nuestro, por así decirlo, que deberíamos tener todos los cristianos. ¿Ya? Que al inicio se torna en un proceso un poco tedioso, un poco demoroso y tal, pero que con la práctica se va haciendo mucho, mucho más ágil y casi inmediato ya a veces. Y todo eso depende de como quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué implica? Vamos a ver. Eso implica que, como les decía hace un momento, que todo aquello o sea, que para amar, para hacer bien, para bendecir, para orar, para presentar la otra mejilla, etcétera, ¿no es cierto? Para renunciar a una segunda túnica o lo que sea, todo aquello, ¿no es cierto? Eso implica que yo me he puesto antes en los zapatos del otro y he comprendido a cabalidad la situación desde la que él actúa. Si no hago eso, jamás voy a poder amar a mi enemigo, bendecirle, orarle, nunca voy a hacerlo. Y eso es algo que a veces todos los cristianos en algún momento de la vida fallamos. ¿Por qué? Porque solamente decimos, hermano, es que ore por el enemigo. Si es que esa vecina le hizo un daño, ore por ella, que el Señor le cambie. Pero es que eso, como les digo, eso es el resultado. Eso es el resultado de un proceso. Yo jamás voy a poder orar por el vecino, por mi compañero de trabajo, por un familiar que me hirió, lo que sea. Jamás voy a poder orar bien si es que no hago el proceso previo de analizar su situación. ¿Me explico?
Y a eso es a lo que se refiere esto. Como quieran que hagan a los hombres con ustedes, así hagan también ustedes con ellos. Eso implica que yo me he puesto en el lugar del otro. Y desde la perspectiva del otro, veo la situación y le comprendo. No necesariamente le justifico, pero comprendo por qué actúa así. ¿Me explico? Sí, sí, sí me explico. Ese es el supuesto de todo este tema del amor al prójimo. El amor al prójimo no es una cosa así a lo ciego. ¿Ya? El amor al prójimo supone que le he entendido por qué el otro me tiene a mí como enemigo. Si no entiendo eso, jamás voy a poder orar bien. Jamás le voy a... Si no entiendo por qué me maldice, yo jamás le voy a poder bendecir, pues. ¿No les parece? Si yo no entiendo por qué, o sea, si yo no sé por qué me está calumniando, jamás voy a poder orar por él. O sea, si no entiendo por qué es que me pegó, nunca voy a poder estar en calidad de mostrarle la otra de manera genuina. ¿Me explico? No sé si queda esto claro, pero es que esto es un proceso, como les digo, que a veces, que como les digo, a veces esto se enseñó de manera muy mecánica, ¿no? Muy mecánica. Hermano, si le pega, muestra la otra mejilla. Entonces, como que hay que ser demasiado humilde y tal. Sí, pero eso no va tanto al sentido de la humildad, de la solidaridad. No, va a un sentido de comprensión muy profunda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que alguien viene y me pega, ¿ya? Si es que alguien viene y me pega, ¿ya? Lo normal, digamos, lo humano es que yo me defienda y le devuelva, ¿no? Si se quiere. Si me pegó, pues yo también le doy y si es que puedo, le dejo inconsciente, ¿no es cierto? Ya, pero el asunto, eso, por ejemplo, ya está mal, ¿no es cierto? Pero, ¿qué nos dice el Señor? Preséntale la otra. Pero para presentarle la otra, hay que entender por qué primero me pegó, pues. Si yo no sé por qué me pega, ¿cómo voy a estar en capacidad de mostrarle la otra mejilla? ¿No les parece? Pero si viene alguien y me pega, y le digo, oye, perdona, pero ¿por qué pasó? Antes de reaccionar mal, digamos, antes de acudir a la violencia, o antes siquiera de mostrarle la otra mejilla, decirle, oye, ¿por qué me pegaste? Perdona, te hice algo, te quiero entender qué pasó, Así, no, ¿ya? Te quiero entender qué pasó. Y él me dirá, ¿no? O si es que no me dicen, tratar de pensar y decir, ah, bueno, ya sé por qué es que me pegó. Bueno, y la verdad sí tiene razón, o no tiene razón, o sí, en realidad sí, sí pasó. Y si es que yo estuviera en la situación de él, posiblemente haría lo mismo, claro. Entonces, y solo entonces estoy en capacidad de presentarle la otra mejilla. Pero esto, como les digo, esto no es automático, esto no es sin más. Alguna vez mi papá contaba que que el pastor a quien, digamos, con quien él se formó, digamos, en los caminos del Señor, alguna vez vino uno, ¿no? Y le dijo, usted que es cristiano, usted, su Dios le enseña que si alguien le pega en una mejilla, tiene que presentar la otra. Y le dijo, sí, sí, claro. Y cogió y ¡pum! Le metió un puñetazo. Entonces, claro, este hermano dice, bueno, ahora muéstrele la otra. Y claro, evidentemente giró la cabeza, giró la mejilla y el hombre le metió otro. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, eso, digamos, es algo que pasó, ¿ya? Pero, por ejemplo, habría que analizarlo mucho más. Cualquiera de nosotros diría sí, pero digamos, cualquiera de nosotros parece que hay algo que no está bien ahí. Parece que no es nomás de presentar la otra mejilla. Parece que no es nomás dejar de no negar la túnica si ya me están quitando la capa. No es nomás pues de orar por el que me está insultando. No es de orar así sin más por el que me maldice. No es nomás así sin más de hacer el bien a los que me hacen mal. No es nomás de amar al enemigo. No, es que hay que entenderle antes. Hay que ponerse en la calidad del otro. Porque ahí entiendo, ¿no es cierto? Ahí entiendo por qué es que el otro actúa así. Si no hago ese examen previo, ese análisis previo, nunca lo voy a hacer bien. Sí, sí lo vemos. ¿Sí? Pero esto, por eso les digo, por esto
Esto quisiera que quede, pero bien cimentado. Porque ya les digo, esto es una máxima cristiana, pero que no se ha razonado al respecto. Y solo se lo acogió la mayoría de veces. ¿Ya? Y no es que si me pegan, me voy a dejar pegar más. No, evidentemente no. Hay que ver por qué me pegó. Y entonces, cuando solamente entiendo por qué me pega, ahí puedo estar en capacidad de presentarle la otra si fuera necesario. ¿Me explico? Si es que alguien me quita la capa, posiblemente se siente perjudicado y por eso me quita la capa. Y solamente cuando entiendo por qué me quita la capa, entonces estoy en capacidad de no negarle algo más. ¿Me explico? Pero es una cuestión mucho más centrada. No sé si lo vemos. Y así tenemos una vida cristiana mucho más práctica. ¿Ya? Y no quedamos como a veces, porque, por ejemplo, a partir de este tipo de pasajes, a veces se suele terminar o se ha solido entender que los cristianos somos demasiado bonachones o tenemos que ser demasiado, ¿qué les digo? Como demasiado ingenuos, ¿no? Que si me pegan, dele, sí, porque es que el Señor me da cero capacidad de reacción. Alguna cosa así. Y no, no, no. Al contrario, la reacción que nosotros tenemos es entenderle al otro. Si es que el otro me injuria, si es que el otro me maldice, me pega, me quita. Entonces, espérate, ¿por qué? ¿Por qué es que esta persona está haciendo esto? Digamos, uno de los mayores ejercicios de amor es el entender al otro. Ese es el asunto. ¿No les ha pasado? ¿Ya? Y ustedes acuérdense de pronto de alguna discusión, alguna controversia que hayan tenido, y a veces son por malos entendidos. Pero cuando ya le entiendo al otro lo que quiso hacer, digo, ah, claro, tiene toda la razón, tiene razón. O puede estar equivocado, pero ya entendí por qué lo hizo. ¿Me explico? Ese es el asunto. Entonces, fíjense, si ustedes quieren llevarse una máxima, digamos así, uno de los mayores actos de amor que uno puede tener es entenderle al otro, es darse el tiempo para entenderle al otro, especialmente cuando el otro no es de mi agrado. Ese es uno de los mayores actos de amor. Y solamente cuando le he entendido al otro por qué actuó como actuó, entonces puedo amar, orar, bendecir, darle la otra mejilla, darle otra prenda, darle, prestarle sin interés, etcétera. ¿Me explico? Es eso, ¿ya? Y de ahí y a partir de eso es que todos nosotros debemos así fundamentar nuestra vida cristiana, si no, no se puede. Ya les digo, mal a veces se ha hecho cuando se enseña esto así de manera automática, así como robot, ¿no? Bueno, si hermano, si de aquí le quitan, dele, suelte. Si de aquí le pegan, déjese pegar, o alguna cosa así, ¿ya? Porque todos nosotros sabríamos y digamos, seguramente, incluso yo desde muy pequeño, desde niño, cuando leía esto, digo, pero es que suena algo raro, o sea, es que algo no cuadra. Si es que lo tomo así de manera así automática, algo no cuadra. No creo que el Señor Jesús haya mandado, porque si yo lo leo así, así literal, me suena a que el Señor Jesús está mandando a su gente, a su pueblo, a sus hijos, a ser muy sujetos de abuso. ¿Me explico? Y no creo que el Señor nos esté mandando a que los demás abusen de nosotros. No, pues. Y no, y evidentemente, no es que de nosotros la gente se puede abusar. O que los otros tengan un derecho por nosotros ser cristianos de que se abusen de nosotros. Evidentemente no. Lo que está aquí el Señor Jesús enseñando es una buena práctica de ejercicio del amor, fundamentado en la comprensión al otro, en saber que el otro posiblemente no hace las cosas de gana. Algo ha de haber pasado que el otro me maldice, que el otro me aborrece, que el otro me pega, que el otro me quita. Y solamente cuando entiendo por qué el otro actúa así, no, ojo, no para justificarlo, pueden ser acciones injustificadas, pero cuando entiendo por qué, entonces estoy en capacidad de soltar más de lo que me quitaron, si se quiere. Sí, sí me explico. Entonces, es, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Pongamos un caso así muy práctico aquí, ¿ya? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Ya? Sé que no es esto solo como por ejemplo, ¿ya? Solo como por ejemplo. ¿Qué tal si es que yo voy por el mercado, por ejemplo, en un mercado popular de Quito o de cualquier ciudad, y yo voy comprando, tengo el efectivo en mi bolsillo, ¿ya? Y de pronto estoy comprando y alguien me arrancha, ¿ya? Y alguien me bolsiquea, me mete la mano y tal, y lo alcanzo a coger, ¿ya? Yo, yo tal vez en mi coraje, en mi furia y en toda la calentura social que estamos actuando, digamos, posiblemente quisiera que lo acaben a esa persona. ¿Me explico? Pero, cristianamente hablando, uno puede analizar eso y decir, a ver, ¿por qué esta persona tuvo que extender su mano hacia mi bolsillo? Bueno, qué sé yo, quizá tenía hambre, quizá, qué sé yo, quizá le fue más fácil robar que estudiar, quizá, qué sé yo, habrá muchas cosas. Y en ese sentido, ahí puedo decir, mira, está bien, querías quitarme eso, toma, y además te doy algo más. Pero no es nomás, como les digo, si me quitan algo, tome también la yapa. No, viene de un ejercicio previo de comprensión, de interesarse por el otro. ¿De acuerdo? Eso fíjense. De ahí, y luego de eso, dice algunos razonamientos más, que dice el Señor Jesús, fíjense, si aman a los que les aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando de ello nada, y será su galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, este es el asunto. ¿Ya? Y aquí nos pone algunas reflexiones. Si ustedes se dan cuenta, y esta es la razón, ¿no? ¿Por qué es que con el que no tengo lío me es fácil ser recíproco? Porque es que no hago mucho énfasis, no hago mucha, no hace mucha necesidad de entenderle. Si todo está bien, si no hay un conflicto, si no hay nada de eso, pues evidentemente voy a estar bien y la relación va a fluir. ¿Sí me explico? En ese sentido no hay mérito, ¿no? No hay mérito, no. Digamos, ¿qué ganan ahí? ¿Qué hacen ahí? Pues nada, si me llevo bien con todo el mundo y si me llevo bien con mi pana del trabajo, con mi amigo del trabajo y me dice, ve, préstame $100, 500, 100, lo que sea. Ya, y yo le digo, claro, ñaño, toma, toma amigo, tanto. Ya, si quieres, toma un poco más, te presto, tranquilo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, no hay mérito, pero ¿por qué? Porque es que no hay problema. Es solamente reciprocidad pura y dura. O sea, ahí no hay nada que hacer. Eso cualquier persona lo puede hacer, es lo que quiere decir el Señor. Eso hasta los pecadores se dan cuenta. O sea, no hace falta ser hijo de Dios para darse cuenta que cuando no hay problema, las cosas fluyen. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice el Señor? Más bien, nosotros estamos todavía un paso más allá, porque incluso al que me transgrede, me causa algún perjuicio, a ese le entiendo. A ese le entiendo todavía más. Y trato de que en ese contexto, digamos, se solucione el asunto. ¿Me explico? Fíjense. Por eso sigue diciendo, ¿no? Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Y aquí vemos justamente, fíjense, es otra forma de decir el amar, ¿no? El amor, porque acuérdense que amor en el pensamiento hebreo, bíblico, si ustedes quieren, tiene que ver con la misericordia, o la palabra que se traduce como misericordia tiene que ver con un amor muy profundo, eh, con un amor incondicional. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y claro, el amor del Padre, ¿no? De nuestro Dios, es eso. ¿Acaso no claro que desde un punto de vista el Señor nos debía nada y tal, pero acaso el Señor no consideró nuestra situación para entonces actuar? Porque si solo actuaba desde los perjuicios que nosotros le causamos a Él, no, pues lo único que ejecutaba el Señor era juicio. ¿Me explico? Eso es lo que quiere el Señor entonces.
lo que nos quiere enseñar y lo que siempre ha querido enseñar a su pueblo es que sean personas que utilicen bastante bien el cerebro que Dios nos dio. Que utilicemos bien la mente hermosa que el Señor nos dio. Especialmente con los que nos causan problemas. Porque con los que nos causan problemas es mucho más difícil racionalizar las cosas. Porque con los que nos causan problemas, con los que nos hieren, con los que nos hacen algún daño, es muy fácil sacar las emociones y tratar de dañarle lo más posible y a veces sin razón. Y si me robaron 10, mátenle. ¿Me explico? Que es como a veces incluso ahorita están caldeados los aires, por ejemplo, en nuestra sociedad, lastimosamente, ¿no? Alguien roba un celular y ya le quieren linchar al pobre, ¿no? ¿Ya? Por decir pobre, ¿no? O sea, es desproporcional, quiero decir, ¿ya? ¿Me explico? Casos y casos. Pero lo que quiero decir es, el Señor siempre nos manda a ser muy mesurados, a ser muy inteligentes en ese sentido y nos ha dado herramientas para. Siempre pensemos, y especialmente en esta sociedad ecuatoriana y en el mundo en el que estamos, en donde la gente se mueve mucho por sus pasiones y no por sus motivaciones, por los principios, por los valores y todo lo demás, que no se mueve por eso la gente, nosotros tenemos que ser el contrapeso. ¿Me explico? Entonces, fíjense, el Señor nos llama a ser muy pensantes, ¿ya? A no ser vengativos. Y el no ser vengativo viene de un proceso previo de comprensión del otro, ¿ya? De ser misericordioso con el otro, de ser amoroso con el otro. ¿Me explico? Dice, y finalmente también termina diciendo otra cosa. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosado darán en su regazo, porque con la misma medida que miden, les volverán a medir. ¿Ya? Y esto fíjense, es lo mismo que decíamos. No juzguen y no serán juzgados, en el sentido de no sentencien, ¿no? No en el sentido de no, bueno, y esto también a veces se lleva al extremo, ¿no? Evidentemente el Señor dentro de una iglesia da competencia a la iglesia para juzgar, para conocer problemas y si fuera necesario emitir alguna decisión, pero no se refiere a eso, ¿no? Lo que quiere decir es no se atribuyan esa calidad que tienen ciertas personas de la iglesia a todos, ¿ya? No condenen y no serán condenados, perdonen y tal. Como se dan cuenta, está aquí basado, o sea, todo esto se basa en un sentido de reciprocidad, ¿ya? Eso, o sea, fíjense, si ustedes se dan cuenta, el amor que aquí se enseña está basado mucho en la idea de reciprocidad. Lo que yo hago me regresa. Lo que el otro hace, yo lo devuelvo. Es una especie de reciprocidad. ¿Me explico? Pero ojo, no es ser recíproco como no es la reciprocidad de como que si fuera una fórmula automática, una fórmula mágica. No, para nada es eso. Aquí no es como que, porque si no de aquí también, por ejemplo, nunca falta el que dice, si es que hay que dar para que me den, entonces yo doy un montón y entonces el Señor tiene que ahora devolverme o tienen ahora que darme mucho más. Pues no, no es en ese sentido. Lo que está enseñándonos es el Señor, lo que nos está enseñando el Señor es a ser recíprocos, pero racionales, si se quiere. Recíprocos pensantes, recíprocos inteligentes. ¿De acuerdo? Recíprocos muy pensantes para saber actuar, o sea, digamos, de manera correcta, incluso con los que, y aún más con los que nos hieren. Con los que somos afines, digamos, con los que nos llevamos bien, eso no hay problema, digamos, porque, o sea, fluye la situación porque efectivamente no hay problema. Pero en cambio, cuando hay un problema, cuando hay una afección, cuando hay un daño, ahí sí, pues, ahí sí, y ahí es cuando más debemos demostrar el amor. Y el amor, como les digo, todos estos actos de amor que se demuestran aquí, que se enlistan acá, son el resultado de haber comprendido a la persona, de haberle comprendido al otro. Y solamente, como les digo, como he dicho varias veces ahora, solamente cuando uno comprende al otro, está en capacidad de orar bien. De tal manera, fíjense ustedes, si pudiéramos eh, desmenuzar un poco más lo que aquí el Señor dice. Por ejemplo, si ustedes tienen, cualquiera de nosotros tenemos, algún compañero de trabajo, vecino, primo, tío, lo que sea, alguna persona en general, que nos haya lastimado, que nos haya maldecido, que nos haya injuriado,
que nos haya quitado algo y de pronto nos afectó, realmente nos causó un daño, antes de querernos desquitar de alguna manera, ¿ya? Pausemos eso, pensemos desde por qué el otro lo hizo, si se puede converse, lo que sea, y si es que no, intente hacer el ejercicio mental de ponerse en la situación del otro y ver por qué el otro actúa así. Y cuando lo tenga claro, digamos, cuando tenga claro por qué el otro hizo lo que hizo, entonces se le va a aclarar bastante el panorama y ahí va a poder orar por el otro de manera más consciente. Y no solamente de tipo de oraciones que normalmente se ha escuchado, incluso uno mismo a veces lo hace, ¿no? Del tipo de, bueno, Señor, esta persona me causó un daño, Señor, perdónale, muévele, tócale. Explico. Que sí, pero es mucho más efectivo cuando ya se sabe por qué. ¿Me explico? Eso básicamente. Entonces, no sé si hasta ahí tenemos preguntas, comentarios, y yo creo que hasta ahí podemos llegar hoy. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? No, solamente entender que no es que el Señor nos, es algo así como, tiene que ver como con la fe, o sea, no es como lo que entendíamos, la fe ciega, ni yo lo entiendo ahora sí, este texto, ¿no? No es como orar por el enemigo, aunque no quieras, aunque sientas dolor, sino más bien, sino ponerse en su lugar, amarlo tanto que te pones en su lugar para poderlo entender. O sea, Ujú. no es ciego, ni, ni, ni que nosotros querramos que nos vean como tontitos, ¿no? Sino Exacto. Ujú. bien como entenderlo, como amarlo al hermano, no justificando su acción, sino entendiéndola. Ujú. No, ni siquiera al hermano, al prójimo, tal vez. Exacto, Sí. exacto, exacto. Y Ay, vean ustedes que eso es bien difícil, no es para nada fácil. O sea, si ya orar por el que me hiere es difícil, entenderle es más difícil, pero es bueno, pero es mejor. ¿Sí? Dianita. Soy yo, Gaby. Shalom con todos. Bueno, les voy a hablar de un caso que me pasó específicamente directamente a mí. No es algo que hablo mucho porque no es algo todavía fácil de entenderlo al completo. Pero hubo una persona que me quiso hacer daño. Hubo una persona, bueno, sé exactamente quién es esta persona, pero esta persona se volvió mi enemiga sin que yo realmente le diera motivos. O sea, en su cabecita, ella tenía motivos para verme a mí como la mala en el cuento en el que esta persona se puso. Ha pasado los años, eh, se dieron un montón de situaciones. Eso llevó prácticamente a que yo dejara mi primera carrera. Entonces, no estoy hablando de una persona, no la conocí del todo, era la esposa de mi papá, su tercera esposa, no sé, no sé el número de esposa de mi papá, pero esta mujer se enceló de mí, se enceló de Carol, tuvo muchos celos de Carol y de mí, pero se vino con todo hacia mí. Y entonces eso generó muchísimas cosas que al final a mí me llevaron a un estado de desequilibrio mental. Bueno, no tanto desequilibrio mental, pero sí un estado muy negro, muy feo, donde Hashem al final me sacó. Y actualmente pues estoy superando todo esto. Entonces, para mí, yo puedo entenderla, puedo decirles con la tranquilidad que me da Hashem Yeshua HaMashiach, que yo la entiendo, pero no puedo justificar las acciones que hizo. No soy capaz de justificarle las acciones, pero sí la puedo entender y decir, ok, entiendo que en su corazón ella tuvo mucha inseguridad con respecto a mí, con respecto a Carolina, pero no puedo justificar todo lo que ella hizo. Entonces, en esta parte de amar al enemigo, se trata de entender, sí, pero no de justificar, sino de entender, de estar en paz con eso que pasó, sea bueno o sea malo, y saber que Hashem es el que se ocupa de todo esto, pero no llegas al punto en que dices, ah, no, es que simplemente no ha pasado nada aquí, sino que sabes
y dices tranquilamente, esto hizo esta persona, esto pasó, estas fueron las consecuencias, pero no hay rencor en las consecuencias, no hay dolor para mí, no hay el sentimiento de injusticia, sino el sentimiento de que puedo entenderte. Lamento mucho que hayas llegado al punto en que llegaste. Espero que algún día Hashem Yehoshua HaMashiach te abra el entendimiento de lo que hiciste y puedas pedir perdón de lo que hiciste. Pero yo no tengo dolor, no tengo rabia, no tengo resentimiento, sino que simplemente digo, ok, esto pasó, esto fue duro, pero es Hashem quien me ha reconstituido alrededor del tiempo. No tomé venganza, no me puse en plan, ahora quiero que sufras más de lo que yo sufrí. No, eso simplemente no es necesario, no va en el corazón de quien es hijo de Hashem. Pero sí entender y no justificar. O sea, decir, sí, esto pasó, esto es así, pero con la tranquilidad y con el amor de que Hashem se encarga de eso al final. O sea, quien me va a dar al final, eh, quien me restauró, porque ya siento que llegó el punto de restauración, es Él. No soy yo, no son mis acciones, sino es Él. Entonces, un poco de recalcar esto de que puedes llegar a entender a la persona, pero no la puedes llegar a justificar porque hay acciones que no se pueden justificar fácil. Entonces, no buscas una justificación, no buscas, a veces aceptas lo que es inaceptable, pero no acepta, o sea, no es esa aceptación que te duele, no es esa aceptación que te deja mal, sino es esa aceptación con la recuperación de saber que Hashem se ocupa de todo lo, todas las consecuencias que hubo alrededor de ese mal. Esos hermanos. Así es, y efectivamente, como bien lo dice Gavita, hay casos en los que el daño es muy profundo, digamos, ¿no? Y ahí justamente es en donde, digamos, entra mucho esto, como les decía, por eso les decía, no es tan automático el tema de ore, haga el bien. No es tan automático y tampoco es tan fácil y en la práctica no es para nada fácil. Y por eso es que se necesita de un digamos, mucho procesamiento, digamos, incluso mucho sanar antes uno para poder hacer bien las cosas, ¿sí? Y como les decía, no es fácil, como yo lo he dicho, nos ha contado ahorita Gavita a través de este testimonio, no es nada sencillo ese tema de comprender al otro, de comprender. Como bien decíamos, no es que le justifico y le digo, lo que hizo está bien, ¿no? A veces puede ser que sí, pero tal vez no. Ya, pero es como para entenderle y especialmente sobre eso poder construir algo más. Y si es que se puede hacer algo más, pues es que se puede hacer algo que devenga a la final en bien para todos, pues mejor. Y si es que no, al menos ya sé por qué, digamos ese proceso incluso de comprender al otro va poco a poco sanando también el corazón, como bien lo dijo Gavita, ¿sí? Y como les decía, tampoco es que con esto ya está solucionado. Al contrario, más bien, como vemos, nos invita y nos pone sobre el tapete, digamos, a los casos que son difíciles, que son complicados en la vida, que son justamente cuando alguien nos daña, procesar de tal manera que estemos en capacidad de retribuir con bien el mal. Eso, queridos hermanos. Entonces, no sé si tenemos alguna... Ah, Carmita. Shalom a todos. Josué, no sé si se puede examinar el ejemplo cuando a Jesús le abofetean de Juan 18. Que creo que es ¿Cómo es diferente. que es diferente? Creo que es diferente el... Me parece que la forma de dar la otra mejilla está ahí, pero claro, no es que le pegaron en la otra, pero la forma como él respondió, haciéndole reflexionar al otro, que era empatizando y ayudándole a entender, examínate, ¿por qué estás haciendo esto? Haciéndole entrar en razón. Ujú. Las dos preguntas que Jesús le hace, me parece que es esa manera de poner la otra mejilla, ¿no? No sé si podemos leer, creo que está en Juan 18. Por favor, Carmita. Un segundito, Ok. por favor. Ya. A ver, tengo Juan 18:23.
Jesús respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Así fue como él respondió a la bofetada que le dieron. El soldado, me parece. Em, Sí, entonces, ¿podrá empatarse con lo que estamos viendo? creo que tal vez en algún sentido, digamos. Claro, en el sentido de que le hizo pensar al otro. Bueno, digamos, es que también el Señor Jesús lo hizo, digamos, de manera muy rápida, digamos, de manera casi. Claro, lo hizo muy, y no había tiempo. Claro, efectivamente. Entonces lo hizo bastante rápido y bien, digamos. En últimas, lo que se procura es que la otra persona reaccione. También, ¿no? Independientemente de que el daño hacia nosotros se satisfaga. O sea, digamos, incluso lo que se ve ahí es que el daño a nosotros, digamos, se ve cubierto no porque digamos, nos indemnizan a nosotros, sino porque no nos sentimos afectados y más bien sabemos que el que tiene el daño, el que viene con el daño es el otro, si se quiere, de alguna manera. Eso más que nada. Y sí, claro, cuando la abofetean al Señor Jesús es así, él, ¿qué va a decir? Digamos, le hace pensar al otro, le decía, oye, actúa de manera pensante, no seas así. Ujú. Eso, eso sería. Y esa sería la forma de poner la otra mejilla, Claro, que exactamente. no necesariamente es, a ver, ven, golpéame en la otra. Claro, no es exactamente ponerse, me pegaste, ay, sí, por favor, acá también te faltó. No, no, es una cosa mucho más efectiva, si se quiere, que puede ser de muchas maneras, como bien lo dice Gavita, una, perdonando, hablando, interviniendo, hay otras en donde, por ejemplo, la persona simplemente causó el daño y se fue, ya, hay otras como las del Señor Jesús ahí, que siguió la corriente y le hizo pensar y seguramente le habrá hecho reaccionar alguna cosa así, o quizás no, no se sabe más, pero el tema es a la final causar un impacto en la otra persona de tal manera que el otro comprenda de alguna manera que me hizo el daño y que en alguna medida no me afectó incluso, o sea, que el daño se lo hizo él, digamos, que él estaba. Exacto. Eso, eso más que nada. Ujú. Eso más que nada. ¿Sí? Hermano Josué, Hermana Dina, por favor. muy buenas noches. Disculpen el atraso, ¿no? No, Hermano Josué, pues yo quiero que me explique si es lo mismo. En la exposición de Dianita, ella dice pues que no le va a justificar, no le puede justificar. Y yo entiendo esa palabra justificar como no le va a perdonar. ¿cómo? Perdón, puede repetirme, no le comprendí muy bien. Ya, en la exposición que dio Dianita, Ujú. sí, la hermana Dianita, ella dice que no le puede justificar lo No que me hizo. justifica. Muy bien, de acuerdo. Ya. Entonces mi pregunta es, ¿esa palabra se la puede relacionar o se la puede reemplazar con la palabra perdonar? No la voy a perdonar. ¿Se puede decir así? ¿Usted qué cree? Justificar y perdonar. ¿Será lo mismo? No. Pues. Exactamente. Lo que Ya, estamos eso diciendo, era algo. exactamente, lo que estamos diciendo, ¿no? En general es que cuando alguien me causa un daño a mí, Sí, alguien me hizo un daño, cualquiera, hizo un daño a mí, en lugar de primero reaccionar y vengarme o hacerle un daño igual o peor a la otra persona, me detengo, pienso, veo al otro y digo, ¿por qué actúa así? ¿Por qué hizo tal cosa? Y ahí le entiendo. Por eso decimos, le entiendo, no le justifico. Es decir, puede ser que su acción esté injustificada, esté mal, esté mal. claro, claro. Por eso digo, o sea, el entenderle no implica que le esté dando la razón. Es como, por ejemplo, No, no, si es que claro, alguien viene y me roba, ya, si es que alguien viene, claro, claro. si es que alguien viene y me roba, y yo, en lugar de, digamos, de querer lincharlo, por así decirlo, ¿no? A la persona, lo que digo es, a ver, ¿por qué esta persona me robó? Y digo, ah, bueno, supongamos, bueno, es que
ese día le botaron de la casa, acabó de salir de la cárcel, qué sé yo, y no tenía más que hacer eso y robó porque tenía hambre, me invento. Bueno, le entiendo. Evidentemente eso no justifica su acción. Eso no le quita la culpa, pero me Así es. da más elementos para actuar de una manera más justa, si se quiere hacerle a otra persona y hacerle reaccionar, si se quiere. En Y este- está muy lejos el perdonar, no, o sea, digamos, el entenderle me ayuda a perdonarle. pero no justificarle. Es que, digamos, no estamos diciendo creo que lío por el término. Y primero, Exactamente. no nos hagamos lío con los términos, Eso le ¿ya? preguntaba al término. Ya, no es lo mismo, no es lo mismo. En este sentido no es lo mismo. Y en general en la Biblia no son sinónimos justificar y Perdonar. perdonar. No es lo Claro, mismo. no, no, Por eso no, no, decíamos, así es. por eso decíamos, y creo que estamos hablando de lo mismo. Entonces, si es que alguien a mí me hace un daño, hago el ejercicio mental de comprenderle por qué actúa así, pero eso no significa que voy a dar por buena su acción. O sea, Ya. Mi efectivamente otra, me causó un daño, pero ya sé por qué. Y ahora a partir de que ya sé por qué, entonces puedo tomar acciones para hacerle recapacitar al otro, si se quiere. O para resarcir el daño, si fuera o lo que fuera. Eso va a ser. ya, hermano Josué, otra pregunta. Ujú. Y si la persona que le hace el daño, le ofende, le lastima, es su pareja, ¿qué se hace ahí? También entenderle, también Claro, perdonarle. claro, ¿y por qué no? Y más bien dicho, ahí sí, como dice mi esposa, ¿y cuánto más? Si es la persona con la que he decidido de alguna manera compartir mi vida, ¿ya? ¿Cuánto más no voy a hacerlo? Ahora, vale la pena decirlo, en cuestiones de hogar y en No, general en todos, hay casos y casos, eso casos y sí, casos. no, ¿Por qué? no, ¿Pero por no. qué? ¿Pero por qué? Porque es que en temas de hogar es mucho más complejo, porque estamos hablando de personas que están, por así decirlo, y no se escuche mal, pero están obligadas ya a convivir. Entonces las cuestiones de convivencia y todo lo demás agravan un tema, digamos, o hacen mucho más, digamos, intenso este tema de que se llegue a comprensiones, digamos, que se llegue a comprenderle al otro. Y a veces las peleas de hogar y todo lo demás se dan en el fondo porque no se comprenden, porque hay incomprensiones. Y cuando alguien se cierra a tratar de comprenderle al otro, es cuando ya no hay pierde. O sea, cuando ahí ya no hay solución. Pero en la medida en que haya apertura y compromiso dentro del hogar, a comprenderle al otro, escucharle, si es que hay alguna cosa pasó, se pelearon, lo que sea, cualquier cosa, ¿ya? Aún las más graves, ¿ya? Aún las más graves, incluso para tomar decisiones difíciles, ¿ya? Incluso para tomar decisiones difíciles, pero siempre es bueno estar dispuesto a escucharle al otro, a entenderle, ¿ya? Es que no hay excusa para cerrarse el diálogo. Eso es lo que me explico. O sea, o sea, ¿por qué o en qué caso tendría que yo decir, bueno, no hay más prueba, hasta ahí queda todo. Ya, ahí murió. No, ni me digas. O sea, eso no parece ser una actitud muy santa, o si se quiere, o ya no digamos santa, inteligente. ¿Me explico? Puede ser que por la emoción, por el dolor, por el impacto, un momento no se quiera hablar y se vale, pero eventualmente tiene que abordarse la situación. Eventualmente es lo más sano, digamos, ¿sí? Ya, Pero muy como bien. decía, Pero hay hermano, casos y casos. muy bien. Pero hermano Josué, yo voy por la calle y solamente tengo $5 para el almuerzo de toda mi familia. Y Ujú. viene uno de esos desadaptados y me arrancha la chorchera, qué sé yo, se me llevó. Y yo creo que es difícil entender, comprender en la situación en la que este señor estuvo para haber hecho eso. Es Claro, muy difícil, hermano. claro, Yo claro que sí. pienso que es muy Claro, difícil claro. entenderlo, comprenderlo e incluso si tengo más dinero darle. No, 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 es difícil, al menos en estos tiempos que nosotros sabemos que hay personas que lo hacen por necesidad de alimentarse, pero otros por el vicio que tienen. Y Claro. no sé, Efectivamente, no sé. efectivamente. Pero, por ejemplo, yo les digo, y a propósito del caso, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, me roba, estando drogada, estando mal, y que lo compra para gastarse en su mismo vicio, ¿ya? Sí, Incluso esa persona, aún a esa persona hay que entenderle más. O sea, incluso las condiciones más fuertes, más así, son las que más hay que pensarlas.
A veces uno piensa que mientras más grave, menos razones hay para entenderle. Y no, es todo lo contrario. Yo sé que duele, yo sé que es difícil. Vean, a mí mismo cuántas veces me, digamos, y tal vez todos tenemos historias como estas. ¿Acaso no nos ha pasado de pronto que hemos sacado un celular caro, ¿no? A cuotas, y no le tenemos ni 2 meses y nos roban? Sí, Y toca seguir pagando el teléfono que ya no es mío, así es. ¿ya? ¿Acaso? Y no da coraje. Claro que da coraje. Claro que da indignación y todo lo demás. Pero es que justamente ahí, ¿ya? Y justamente ahí, por ejemplo, ¿qué les digo? Ahí hay que ser muy, muy racionales, porque es que si uno actúa desde las emociones, desde el impacto, desde el es que me hirieron y el coraje y todo eso, uno tenga por seguro que va a actuar mal, tenga por seguro Claro, que va a sí, tomar malas decisiones. precipitadamente, sí. Y lo que Dios Eh, procura es que tomemos buenas decisiones, que hagamos un ratito a un lado el dolor, no porque no importe, sino porque el dolor no ayuda a pensar. Ese es el asunto. Así es, sí, El dolor no ayuda a pensar, las emociones no ayudan a pensar. Pueden darnos sí, ideas de alguna cosa, pero no son buenas para decidir. ¿Me explico? y el Eso nada enojo más. también, sí, las Claro, emociones. el enojo. Le cuento, Exacto. le, le cuento que muchos años, casi cuando empecé a trabajar, que todavía nosotros podíamos andar luciendo el oro, tener unos aretes de oro, y en la puerta del colegio donde yo trabajaba, que era de la Inmaculada, vino un chico y me arrancó los aretes que hasta me dejó desgajado así, sangrando. Y yo no pensé nada, nada, hermano Josué, sino seguir atrás de él. Y me voy a la carrera de este hombre, oiga, era un chico flaco moreno. Me voy atrás de él cruzó la calle, una avenida, y yo atrás. Y ya cuando no lo vi, que se me escondió, ahí yo me quedé parada. Yo digo, Dios mío, ¿y qué estoy haciendo? Entro a la boca del lobo, como se dice, donde él se me escondió. Era del barrio bajo, donde estaba la gente igual a él, ¿no? Y ahí reacciono yo, oiga, y me retrocedo, y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? No, pues no, los aretes pues ya me los quitó porque ya que se los lleve, pues ya. Y ahí regreso a mi colegio, oiga, lastimada la oreja, pero mire esa reacción tan fea la mía, seguir atrás del Señor, y ya después yo le cuento a mi compañero, mira, esto me pasó, y lo que yo hice fue ir atrás de ese hombre. ¿Y qué tal si él en la esquina me cogía y me hacía algo mal, feo? Entonces, pues yo puedo, ay no, pero lo que estoy viendo ahorita, lo que usted ha dicho que, bueno, yo como lo había leído, ¿no? Las buenaventuranzas, toda esa cosa, y me gustó eso de que si somos pobres aquí, pues allá en el cielo vamos a ser ricos, porque nuestra riqueza está justamente allá en el cielo, donde está nuestro Padre Celestial. Sí, aquí lloramos porque en verdad hay personas que lloran muchísimo, me incluyo yo, pues Dios ha de permitir que allá pueda reír, pueda estar en paz. Ay, sí, me imagino que sería muy bello. Y eso me impactó, esa naturalidad con que usted lo explica de que todo vamos a tener allá. ¿Sí? Eso es maravilloso, hermano Josué, que usted lo explique y trate de que nosotros lleguen esas palabras a nuestro corazón y a nuestra mente para cambiar pues el sistema que tenemos también en nuestro corazón, en nuestra mente que venimos. Yo estoy recién un pinino, como se dice, ¿no? Pero es maravilloso. Yo admiro mucho las palabras suyas, la serenidad con que ven las cosas, cómo ven la muerte también. Ustedes tienen esa serenidad para ver la muerte, el dolor en otras palabras, hermano Josué. Me gusta muchísimo eso. Y aunque me quedé ya por el atraso, me quedé solamente en lo que yo leí, me gusta mucho escucharle a usted, porque usted, ¿qué le puedo decir? De un término para poder desmenuzar las palabras y hacer que lleguen a las personas que le rodean, ¿no? Eso es muy lindo, hermano Josué. Y bueno, muchísimas gracias, me ha aclarado las dos cosas que yo quería saber. Muchas gracias, hermano Josué, hermanos, por el tiempo que me les robo.
Muchas No, gracias. con todo gusto, mi hermana, y no, más bien, Dios bendito que nos da las herramientas para podernos explicar. Como siempre les he dicho, lo que menos quiero es caer en, digamos, en repetir algo, y especialmente, por ejemplo, de estas cosas que hemos estado viendo, siempre personalmente he tenido muchas dudas de cómo ya funcionan en la práctica, y me he cuestionado yo mismo cómo a veces se las ha ejecutado. Y a partir de eso, Dios mismo va resolviendo algunas dudas y es lo que me permito también compartir y el Señor pone para compartir. ¿Sí? Eso. Entonces, dicho eso, ¿qué les parece si terminamos por hoy la grabación? Sí, bendito Dios.